7 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Continuamos aquí en Mañana Federal. Momento de recibir a un amigo de la casa ya que está con nosotros, el doctor Marcelo Camaño Blanco, de Asuntos Jurídicos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Hermoso día, la verdad. Hoy nos tocó. Hermoso día, sí. Un poquito caluroso. Sí, se va a poner caluroso porque tenemos una máxima de 28 para hoy. Uf. Así que va a estar bravo. Sobre todo para andar con saco y corbata, como es su caso. Marcelo, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de tenerte con nosotros y de charlar sobre temas que están buenos, que son temas, no diarios, vamos a decir en este caso, no. pero son temas importantes y son temas que además marcan la vida de cualquier persona, ¿sí? Que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la compra de un hogar, ¿no? Un poquito de derecho inmobiliario vamos a hablar en la jornada de hoy. Sí, es derecho civil, pero sí tiene algo que ver con lo inmobiliario. Es un momento trascendental de la vida de uno, el pasar a ser propietario, porque es la cristalización quizás del sueño de que tuvieron nuestros papás con nosotros, o nosotros mismos, nuestra aspiración de poder tener el techo propio. Tal cual. Siempre decían los abuelos, invertir en ladrillos. Sí. Bueno, creo que esta es una oportunidad, en algunos casos de consolidar un sueño y en otros de realizar una inversión. Marcelo, en ese sentido, vamos a lo básico. Vamos arranquemos por el principio. Tengo la posibilidad de comprar una casa, ¿no? ¿Por dónde arranco? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo más básico de todo, lo primero. Bueno, lo primero de todo es tener calma. Bien. Okay. No es un contrato, no es algo que vas a resolver en 2 o 3 días. Requiere un tiempo, requiere una serie de solemnidades, una serie de comprobaciones para poder materializar lo que llama este acto jurídico. Muchos se creen de que teniendo el boleto de compraventa ya tienen asegurado. No. Tienen la posesión. Solamente hay 2 momentos. Está la tradición, que es el traslado de la cosa de una persona a la otra, ¿sí? Y después el pleno dominio de la cosa. ¿Qué significa el pleno dominio? Lo vas a tener cuando tengas la escritura en la mano. Okay. Entonces, ¿qué es lo primero que aconsejo? Primero, que se informen antes de avanzar. Primero, verifiquen todo, ¿sí? Revisen la documentación. O sea, es importante que revisar la documentación del inmueble, que el inmueble no esté inhibido, que estén todos los impuestos pagos, que el que me está vendiendo sea realmente el titular. Para todo eso, ¿es necesario un abogado o un escribano? ¿Qué necesitamos para eso? Mira, generalmente hay trámites que los podés hacer vos y otros que vas a necesitar la ayuda profesional. Generalmente se aconseja que sea un escribano, ¿sí? De tu confianza, porque va a ser el que te va a acompañar en todo el proceso, y es el que va a materializar la formalidad o la solemnidad que requiere el contrato, que es la escritura pública. Claro. Sí, entonces es importante que uno se asesore, pero hay pasos que vos podés mirar. O sea, a ver, pasame un recibo inmobiliario, está todo pago. O sea, empezar a ver algunas cosas y decir, bueno, a ver, después también empezar a acordar las condiciones en las que vas a comprar ese inmueble. En el caso, podés comprarlo con fondos propios o con financiamiento por parte de una entidad bancaria, un crédito hipotecario. Claro. Entonces, vas a tener que cumplir una serie de requisitos para eso ante la entidad bancaria, ¿sí? Después, si estás interesado en una propiedad determinada, ¿sí? Firmar la reserva o la seña. Sí. ¿Sí? Y bueno, después, una vez que se hayan realizado todos los informes, que es verificar el título de propiedad, el informe de dominio, ¿sí? El certificado de inhibiciones de la parte vendedora, ¿sí? Los planos aprobatorios, en el caso de un inmueble de propiedad horizontal, que no deba expensas. Claro. O sea, en el caso, por ejemplo, que la persona o quien es el titular, digamos, de la propiedad deba cosas, igual se puede hacer la transferencia, digamos, del bien, pasa que queda la deuda, o en realidad legalmente no se puede hacer esa transferencia. No es aconsejable. No es aconsejable. Poder se puede siempre y cuando quede plasmado en el instrumento definitivo, pero no es lo aconsejable, porque eso después
a la larga va a generar algún tipo de conflicto. Claro. Preferible pasar sin deuda, le da tranquilidad a ambas partes. O lo que se suele por ahí hacer, disculpe, es tal vez restar esa deuda del importe del inmueble y se llega como un acuerdo, tal vez, pero claro, tampoco es lo aconsejable. Pero eso tiene que estar plasmado en el instrumento que lo formalice. Claro. O sea, que el precio total es tanto, al cual se le ha restado claro, tal y tal ¿eso importe. ¿En la escritura queda? No, en el boleto, o sea, la escritura va a hacerse cuando recién esté todo en cero. Claro. Sí. O sea, no te van a escribir un inmueble que tenga deuda. Claro. Eso, dalo por hecho. Claro. Entonces, en este sentido, digamos, para quienes no tenemos ni idea, el boleto de compraventa, entonces lo que significa es que uno tiene la posesión, pero no es dueño, digamos. No tiene el dominio de la cosa, no tiene el dominio pleno de la cosa. Ok. ¿Sí? O sea, vos tenés un uso y goce pacífico, ¿sí? Tenés la ocupación de la vivienda, sos el propietario, pero no vas a ser el propietario real hasta tanto no esté inscripta la escritura en el registro correspondiente a la jurisdicción donde está ubicado este inmueble, sea capital o provincia. Y eso suele pasar mucho también cuando hay por ahí edificios nuevos que todavía no terminaron como de tener el alta definitiva, claro, que por ahí te dan el boleto y después tenés que hacer la escritura 2, 3, 4 años después. También tenés que, en ese caso también tenés que ver los planos, tenés que verificar el reglamento de copropiedad y administración, si te va a favorecer o no. Claro. Porque hay lugares que no son pet friendly, por ejemplo. Claro. Y vos vas a querer ir con tus hijitos caninos o gatunos y no te van a dejar. Claro. Sí, no, ¿y qué diferencia hay obtener una vivienda con crédito hipotecario a no obtenerlo con crédito hipotecario? Es que acá entra un tercero. Sí. El tercero que brinda el financiamiento, es decir, el banco. Sí. El banco te va a solicitar una serie de requisitos para poder otorgarte la línea de crédito. Primero, que tengas ingresos comprobables, que tengas un ahorro previo, porque obviamente el banco no te va a dar el 100% de la vivienda. Lo usual hoy en el mercado inmobiliario es un 25% que tenés que poner tenés que afianzar vos en efectivo, y el resto obviamente según tu capacidad crediticia, pues también hay que tener en cuenta la capacidad crediticia de uno. O te dicen, sí, le damos hasta el 75% del valor de la vivienda. Sí, siempre y cuando tu capacidad crediticia así lo permita. Claro, de acuerdo a los ingresos, ¿no? Claro, por ejemplo, si vos ganás, 2 millones de pesos, obviamente te irán a dar, una línea de crédito de 80.000, 90.000 pesos. No te olvides de que es un vicio del mercado inmobiliario acá, todas las transacciones son en dólares, cuando la moneda de curso legal es el peso. Claro. Entonces el banco te da plata en moneda de curso legal que vas a convertir en el día de la operación. Claro. Sí. También ten en cuenta eso, o sea, no juegues muy al filo, muy al fleje, porque quizás no llegues. Claro. O tengas que terminar pidiendo prestado a otros o se te cae la operación. Y en cuanto a lo que es informes de dominios y demás, es mucho más, siento yo, aparte por experiencia personal, que es mucho más seguro cuando uno compra por el banco, porque sí o sí, o sea, el banco te tiene que aprobar esa vivienda que uno va a comprar, tiene que ser apta a crédito, los papeles son más exhaustivos a la hora de investigarlos. ¿Eso es así? ¿Cómo consideras? Sí, yo considero que, o sea, a ver, también lo considero por experiencia propia, ¿no? Para mí, el haber hecho a través de una entidad bancaria te brinda muchas más seguridades que haberlo hecho a través de una inmobiliaria, que tampoco está mal, ¿eh? Sí. El problema viene cuando es cara a cara, sin otro intermediario que uno mismo. Claro, porque además se supone que hay un escribano que también tiene que constatar este tipo de cosas, y más si es de confianza. Claro, por eso es aconsejable siempre desde un primer momento hacerse de la ayuda de un escribano. Claro. Porque te va a acompañar el proceso, a pedir los informes. Sí, hay que pedir certificados catastrales, informes de dominio, hay que pedir un montón después hay que hacerle, una vez que se haga la escritura, hay que inscribirla en el registro, y todo eso se ocupa el escribano. Claro. Y lo bueno es buscar a alguien de tu confianza, alguien que te imponga las partes. Hubo un caso hace poco que un escribano que justamente cuando coordinamos este encuentro con DAI,
lo estuvimos comentando, de una persona que vendía lotes en la costa, con un escribano de dudoso prontuario, como dicen, y resulta de que no tenían la aptitud, o sea, no eran propietarios y vendían lotes que no eran de ellos. Claro. En ese sentido, ¿cuáles son, quizás más desde la experiencia, pero cuáles son los riesgos o lo que este tipo de, no sé si la figura legal es estafa o no sé cuál será, pero digamos, ¿cuáles son los delitos que suelen cometerse en este tipo de situaciones de compra-venta? En la compra-venta tenés situaciones que pueden ser conflictivas y no directamente penales, como por ejemplo vicios que tenga la cosa. ¿Qué significa eso? Vicios redhibitorios. Muchas veces lo escuchan ustedes. O sea, vos comprás, ves que está todo pintadito, hermoso, precioso. Al mes que compraste te explota la humedad por todos lados. Claro. O se te raja. ¿Me entendés? Entonces, la casa ya poseía un vicio que vos no conocías. Claro. Bueno, ese es uno, por ejemplo. Después, te vendo con boleto. No, con boleto no. Con boleto no compres. Claro. Porque no se sabe tampoco, digamos... No sabes a cuánto se lo vendió. No sabes a cuánto se lo vendió. Claro. O vos cuando vas a hacer una operación, cuando el propietario va a hacer una operación inmobiliaria, entrega la escritura al escribano. O sea, una vez que comienza lo que se llama el estudio de título, ya el escribano retiene la documentación de la parte vendedora. Ok. Entonces... O sea, vamos ahí, cuando yo estoy iniciando, por ejemplo, una compra, entonces mi escribano lo que hace es pedirle el original de la escritura al dueño o a quien tenga esa escritura. Y empieza, o sea, como que se la guarda y empieza a trabajarla como para que no haya ni duplicados, ni ese tipo de cosas. Que no haya, que primero que la escritura presentada exista y esté inscripta. Claro. Segundo, que sobre el inmueble no hayan caído inhibiciones. ¿Sí? O embargos o lo que fuera. Después, otra cosa muy importante, cuando vas a celebrar este tipo de contrato y vas al escribano, el escribano te va a entrevistar a vos y al vendedor. Claro. Va a hacer una entrevista, compléteme esta planillita, y empieza a hablar con las partes. ¿Qué es lo que busca ahí? Busca verificar la capacidad para someterse a este acto jurídico que es tan importante, que es tan solemne, ¿no? Claro, o sea, que la persona esté apta para realizar una transacción de ese valor y de... Claro, no olvidemos que el escribano es un fedatario, él da fe de que el inmueble no tiene ningún gravamen, ni ningún problema, ni nada, que las partes tienen la capacidad suficiente para celebrar este contrato conmutativo, y que después él también redacta la escritura, se encarga de redactar la escritura, inscribe la operación y garantiza lo que se llama la seguridad jurídica de... Claro, que todo sea legal, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Por eso, yendo un poco a lo que es la prevención, porque hoy en día se venden terrenos, se venden inmuebles, se venden en Mercado Libre y en un montón de, hay por Instagram, por un montón de lugares. Entonces, ¿qué consejos? Porque la verdad que es un bombardeo permanente y obviamente que no es me compro un caramelo, ¿no? Porque tenés que tener la plata aparte para comprarte una vivienda. Pero sí, ¿dónde buscar? ¿Cómo manejarnos? ¿Qué tener en cuenta? Al momento de la búsqueda, porque creo que también ahí se puede, o de qué dudar, ¿no? Sí, primero no firmes nada sin asesorarte, lo primero. No vas a firmar nada sin asesorarte. Eso lleva al segundo paso imprescindible, que elijas un escribano de tu confianza, ¿sí? Para ya desde el inicio a veces invertir en eso es invertir en tranquilidad. Claro. En general suele ser la parte compradora, ¿no? La que pone el escribano. Puede ser de la parte compradora, puede ser de mutuo acuerdo entre las partes, puede ser aparte. Depende. Generalmente las inmobiliarias tienen, por ejemplo, si vas por inmobiliaria, generalmente tienen un escribano en su confianza. Ok. Es el que celebra todo. Generalmente la inmobiliaria tiene un código de ética, así que no se van a meter a vender cosas que no
que no tienen razón de ser, o sea, que no estén inscriptas. Suelen hacer un chequeo previo, imagino, de la propiedad que les llega. Te hacen el chequeo que tenés que hacer vos, te lo hace la inmobiliaria. Claro. Ahora, si compras directo, sí, no firmes. Okay. Primero asesorate. Después pedí todos los informes que haya que pedir. Verificá todo lo que haya que verificar, que no haya deuda. ¿Sí? Y después compará opciones. No te cases con la primera casa que vas a ver. Compará opciones. Ok. O con el primer terreno. Después, no te apures. Es fundamental que no te apures. No quieras. No vas, como bien dijo Dai, no vas a comprar caramelos. Claro. Entonces, quizás esa es la diferencia por ahí con el tema de los alquileres, que por ahí, bueno, lamentablemente uno termina estando como medio apurado por esta cosa de, bueno, tengo que alquilar, tengo que ir donde vivir, se alquilan rápido, entonces como, bueno, todo un proceso un poco más vertiginoso y uno tiene que apurarse. No es el caso. Si uno está comprando una propiedad para vivir ahí, bueno, necesita tomarse un poco más de tiempo. Claramente no, o sea, el apurarse es el peor de los consejos que te puedo dar. Claro, porque aparte los informes llevan tiempo, todo, o sea, comprar una casa creo que siempre le digo a algunos amigos que por ahí hablo, si te vas a comprar una vivienda, pensá que es de acá a 4 meses, 5 meses, sí. Porque entre los informes, como para que bajen la ansiedad, como para que, bueno, por experiencia propia también, y para que estén ahí, viste, atentos a todos, porque lamentablemente puede salir todo re bien, o puede que se caiga en la mitad, porque, no sé, mismo cuando hay tema de sucesiones, viste, si no quiere firmar una de las partes, bueno, eso no sé, vos lo o sea, si vos hay una opción, cuando se hace una sucesión, una opción, que si hay un bien mueble, se hace un bien inmueble y hay un interesado en la compra, se lo llama un tracto abreviado. ¿Qué significa un tracto abreviado? Es que todos los herederos firman la venta y cuando se hace la declaratoria de herederos directamente se inscribe a nombre de la persona compradora. Claro, o sea, no pasa a nombre de los herederos, sino que directamente de la persona fallecida pasa a nombre del comprador. Pero eso siempre por disposición judicial. Claro. Y tienen que estar de acuerdo las partes en ese sentido. Todas las partes tienen que estar de acuerdo. Exactamente. Todas las partes tienen que estar de acuerdo, o en el caso de que surja una controversia entre ellos, tratar de resolverla entre ellos. No sé, por ejemplo, son 3 y uno no quiere vender, los otros 2 sí, porque no le parece el precio. Pero los 2 están interesados. Bueno, ver en cuánto hay que acercarse a la pretensión del que no quiere firmar, para que firme, y de esa forma lograr. Pero si no tenés la firma, en este caso de los 3, no podés celebrar el acto. Bueno, eso también imagino que será algo que forma parte del análisis de los papeles previos, ¿no? Exacto, de saber que la persona, digamos, que está en la escritura esté viva, que, digamos, todo ese tipo de cuestiones que por ahí uno no lo sabe a la hora de ir a ver una propiedad. Claro, es lo que los escribanos llaman el estudio de título. Claro. Los escribanos te dicen, no, tengo que estudiar el título. Ok. Entonces, se toman 15, 20 días, verifican en todas las jurisdicciones, a ver si está escrita, si este inmueble está inhibido en otra jurisdicción, verifican que haya o no deuda en ABL, por ejemplo, en impuesto inmobiliario, en renta, en todos lados, van viendo que el inmueble esté listo para transferir. Claro. Entonces, perfecto. Es importante siempre contar con la ayuda profesional. No es que uno dice, no, si lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero vas a tener riesgos y dolores de cabeza. Sí. Nosotros a veces renegamos de los abogados y los escribanos, pero no renegamos de los médicos. Al médico vamos todos. Sí. Y además me parece que en este caso, quizás si uno está con la idea de comprar una propiedad es porque tiene la posibilidad de, económicamente hablando, entonces, digamos, es un poco más por ahí de pagar el honorario de ese profesional, que en definitiva lo que va a hacer es simplificar a la hora de los papeles y evitarme eso, dolores de cabeza a futuro, porque en definitiva no hacer alguno de estos informes y avanzar puede significar que a futuro venga un problemón. Sí, claro, porque, por ejemplo, podés tener una vivienda sin dueño, ¿sí? Que esté en cabeza del Estado ya. Claro. Que haya deudas ocultas, que haya escrituras falsas, que haya y que te impongan cláusulas abusivas.
Y te hago otra consulta. Después de detectar, si detectamos una irregularidad a la hora después de comprar, ¿no?, la vivienda, ¿qué acciones podemos tomar? Y mirá, la primera acción es ir corriendo a buscar un abogado. Sí. O sea, esa es la primera acción que tenés que llevar adelante. Entonces, podés hacer acción judicial por los vicios ocultos. Sí. ¿Sí? Podés pedir la nulidad o resolución del contrato, ¿sí?, en el caso de alguna irregularidad. ¿Sí? Podés reclamar judicialmente daños y perjuicios también. Y podés denunciar penalmente en caso de una estafa o una falsificación de instrumento público. Porque si te dan una escritura falsa, el delito es falsificación de instrumento público, más allá de la estafa. Bien. Que reitero, eso es algo que igual puede chequear el escribano si recibe previamente la escritura. Claro, si vos lo haces por escribano, todo este tipo de problemas los evitás. Claro. Claramente. Uh-huh. Siempre que sea un escribano de tu confianza y no sea como este escribano, que el caso de la Costa, que estaba en connivencia con una vendedora que vendía fraudulentamente propiedades que no tenía. Claro. Y en el caso, por ejemplo, doctor, bueno, lo hablábamos un poquito por otro tema en la previa, digamos, de los terrenos que uno compra, por ejemplo, de pozo, o que si, no sé, estás comprando en un country y tenés que comprar una parcela, digamos, ¿ahí es más o menos parecido la previa o hay más riesgos en ese caso? No hay riesgos, o sea, lo que hay es hay otros canales que hay que tener en cuenta también. En el caso de los emprendimientos inmobiliarios, en el caso de pozo sí es un riesgo, pues si la obra se para, sí. O sea, ¿fuiste alguna vez pasaste por Avellaneda? Sí. Cerca de la cancha Independiente, ¿viste un edificio que está parado? Sí. Ese es el elefante blanco de Avellaneda. Uh-huh. Fue una estafa, una venta de pozo, estaba todo vendido. Claro. Por una falla estructural. O sea, primero que desaparecieron el fideicomiso que se encargaba de la construcción, desapareció. Uh-huh. Fue un montón de gente. Uh-huh. Entonces, no es mala porque compras más barato. Claro. Pero es más riesgoso. O sea, para quien no sabe, es como ir pagando previamente mientras que se va como construyendo, digamos. No, vos pagás el valor de pozo. ¿Qué significa? Vos pagaste el total del valor que te dicen, por ejemplo, un departamento vale $100.000 y vos de pozo capaz que lo compres en $50.000, $60.000, $70.000. Claro. Lo vas a comprar más barato. Uh-huh. También asumís un riesgo de que no se termine la obra. Claro, uh-huh. O que lo que te den no sea lo que en definitiva te iban a dar. Claro. Sí, pero ahí tenés la acción de daños y perjuicios. Claro. Pero en este caso, después recobrar la plata de un fideicomiso es muy, muy complicado. Claro. O sea, sí. Y en el caso de los desarrollos inmobiliarios, primero hay que verificar al desarrollador, ¿sí? Que ese emprendimiento esté desarrollado por una empresa con experiencia, con proyectos previos, que sean comprobables. No vayas a la marchanta a buscar a alguno que dice, te voy a lotear todo esto y... Sí, que te pegue un cartelito en la puerta de tu casa. Sí. Hubo un caso, creo que en la zona oeste, de un emprendimiento así. Sí. Y bueno, y después muchos barrios cerrados, uh-huh. ¿Sí? Todavía se encuentran bajo un fideicomiso. Esto implica que el lote aún no tiene escritura individual. Claro. ¿Sí? Lo que puede limitar el acceso, a un crédito hipotecario también. ¿Sí? Y también en ese caso, ¿te dan el boleto también? Te dan un boleto, nada más, te dan un boleto. Hasta que no se termine el barrio. Claro. Y no se puede hacer el loteo. Claro. Uh-huh. Y después, la documentación antes tiene que tener permiso municipal. Uh-huh. Ese emprendimiento, o sea, tiene que haber una aprobación del loteo, una habilitación del emprendimiento, tiene que haber planos aprobados. O sea que en ese caso sería como reducir, o sea, buscarse todo el papelerío, digamos, sería como reducir el riesgo. De todas maneras, el riesgo es mayor que si uno ya compra una propiedad que está loteada, que ya tiene, digamos, otras características. Claro, vos cuando compras una propiedad terminada, vos estás comprando un bien que ya está consolidado, que tiene escritura. En el caso de los barrios cerrados, vos lo que estás comprando es el derecho al uso al dominio futuro de ese pedazo que vos comprás. Claro. Vos no tenés todavía el dominio pleno de la cosa porque está constituido un fideicomiso. Hasta que se termine el barrio. Hasta que se termine la obra en todo el barrio, ese fideicomiso sigue vigente. Claro. O sea, a ver, es hasta que se termine
todo el barrio o hasta que, por ejemplo, todas esas parcelas ya estén, o sea, ya tengan su propiedad constituida? Claro, hasta que esté la nueva propiedad esté toda ocupada. Ok. Bueno, o sea que pueden ser años y años. Sí, mi hermano, por ejemplo, no tiene escritura. O sea, vive en un barrio privado, no tiene escritura. Claro, después en su momento, si él quiere vender, tiene que vender un boleto de compraventa. Sí. No tiene la escritura. Claramente. No le sirve poner el ejemplo. No hasta que no te va el barrio terminado. Justamente a mi hermano le queda la última etapa, claro, el último pedacito, pero. Claro. Bueno, muy interesante. Sí, es muy interesante, sí. Y es un tema además que bueno, nada, es un tema que no es algo diario, no estamos acostumbrados a hacer, entonces siempre nos genera como mucha ansiedad, muchas dudas. Sí. Entonces creo que si tuviera que agarrar un resumen o un pequeño consejito sería ese, ¿no? Como, entonces, lo primero que hay que hacer es asesorarse ante este tipo de situaciones para evitar inconvenientes a futuro principalmente. Sí, o sea, no te olvides de que es un paso importante en tu vida. La casa, comprarte tu casa es un paso enorme, no es algo para tomar a la ligera. Entonces, hacelo con conciencia, ¿sí? Con un respaldo profesional, siempre con tranquilidad. Como dicen nuestras abuelas, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Entonces hay que ir tranquilo, ¿ves? Porque el derecho a la vivienda también se defiende con buenas decisiones. Tal cual. Bien. Tal cual. Y una última consulta, porque si uno de repente fue a ver un lugar y después se da cuenta de que los papeles no están en orden porque hizo esta averiguación, ¿hay algún lugar donde se pueda denunciar que se está ofreciendo algo que es ilícito, por ejemplo? Si es ilícito, tenés que hacer la denuncia. Perfecto, ¿se puede hacer denuncia? ¿Y a dónde se puede hacer denuncia? Si es de carácter ilícito, estamos hablando. Ok. O sea, bueno, si hay una posible estafa, sí. ¿Y a dónde se denuncia? En una dependencia policial. La comisaría, perfecto, claro. La comisaría. Listo. No, quería saber cómo se dice, ¿no? No, tenés que hacer la denuncia ante la justicia. Perfecto. Ante la justicia, o sea, ¿quién es el auxiliar por excelencia de la justicia? La policía. Muy bien. Sí, tal cual, en cualquiera de sus jurisdicciones. Bueno, Marcelo, la verdad que está bueno charlar de estos temas porque, reitero, en este caso en particular no es tan cotidiano, pero es un tema de cotidiano y de la vida y que nos genera también mucho estrés, muchas situaciones que no conocemos, que no sabemos. Entonces, bueno, está bueno que nos cuentes un poquito y estos consejos, estos tips, estas cosas pequeñas que nos ayudan a repensar este tipo de situaciones. Así que muchísimas gracias por haber gracias venido. a ustedes por el espacio y a todo el personal de la policía. Feliz semana de la policía. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Nos vemos, hasta luego. Seguimos en Mañana Federal.